método inductivo. En este caso, nuestro grupo está conformado por Felipe Galvis, Alejandra Peña, Carolina Rodríguez, Dayana López y en este caso quien les habla, Paula Sánchez. Iniciamos entonces nuestra exposición definiendo qué es un método hipotético deductivo. En este caso, muchachos, entonces vamos a hablar que el método hipotético deductivo es una forma de razonamiento o procedimiento que utiliza el investigador para plantear teorías, ideas o afirmaciones como una hipótesis, ¿de acuerdo? Vamos a tener en cuenta, muchachos, entonces, que una hipótesis nos sirve como base para iniciar nuestra investigación, ¿de acuerdo? Entonces, luego de convertir estas afirmaciones como una hipótesis, lo que va a proceder a hacer el investigador es estudiar, analizar, desglosar y verificar, sobre todo, las mismas hipótesis que planteó, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a dar las conclusiones el investigador de acuerdo a las hipótesis estudiadas? Las va a manejar por medio de la deducción, ¿de acuerdo? Entonces, por medio de la deducción, el investigador va a poder dar las conclusiones, ¿de acuerdo? Y luego de dar las conclusiones va a poder confrontar los resultados con los últimos hechos reales, es decir, desde nuestra propia experiencia, ¿vale? Se pueda verificar. Ahora, lo más importante es que el razonamiento lógico se debe manejar sin importar cuáles sean nuestras conclusiones o nuestros resultados frente a nuestra investigación. Si los resultados son positivos o negativos, no importa, vamos a manejar nuestras conclusiones de manera lógica, ¿de acuerdo? Ahora, debemos tener en cuenta que el método deductivo puede emplearse de dos maneras. La primera de ellas es de forma directa, es decir, en este caso solamente va a partir de una única teoría, ¿de acuerdo? Entonces, esta única teoría es la única que nos va a permitir dar las conclusiones y no está contrastada con ninguna más a su alrededor, ¿de acuerdo? La segunda forma que vamos a validar es la forma indirecta. Esta forma es cuando existen un par de teorías, ¿de acuerdo? En este caso, una de las teorías sería una teoría universal y la otra sería una teoría de forma particular, ¿de acuerdo? Al estudiar estas dos teorías y analizarlas, comparándolas y demás, vamos a llegar a dar una sola conclusión. Entonces, unimos estas dos teorías, la universal y la particular, las estudiamos, las analizamos y las comparamos y obtenemos una sola conclusión, ¿de acuerdo? Una sola conclusión. Entonces, ya teniendo claro cómo se maneja nuestro método deductivo, que es realmente muy sencillo por medio de la deducción, como su propio nombre lo dice, vamos a realizar nuestra investigación, ¿de acuerdo? Vamos a proceder a dejar claras las características y a ejemplificar cómo manejaríamos este método. Pasos del método. Hipotético deductivo. Se observan y registran los hechos y fenómenos. Se comparan y analizan los datos recolectados de varias observaciones y sus posibles relaciones. Se establecen generalizaciones o leyes. Estas generalizaciones se usan para predecir futuros fenómenos.
Método axiomático deductivo. Se extrae un conjunto de proporciones a partir de un conjunto de afirmación o teorías dadas empleando series de razonamientos lógicos. Profesora y compañeros, el día de hoy voy a hablarles sobre el método inductivo. Nos dicen que el método inductivo es aquel que alcanza construcciones generales partiendo de hipótesis antecedentes en particular. En otras palabras, es como nosotros a través de una hipótesis podríamos llegar a una conclusión general, como experimentando, profundizando más el tema para así tener validez y tener argumentos para defender esta idea. Los pasos del método inductivo son 5. El primero es la observación. Es como el estudiante o investigador dirige su atención en los objetos, hechos o fenómenos para la elaboración de teorías. El siguiente es la experimentación, que es cuando el investigador comprueba y analiza las teorías que ha encontrado hasta el momento. La comparación es cuando el investigador recopila toda esta información que ha obtenido hasta este momento y señala las similitudes y diferencias que encuentra entre la información que él ha conseguido. La abstracción ya es cuando el investigador señala las ideas que tienen mayor importancia y las que tienen mayor validez, para así llegar a la generalización, que es cuando el observador ya tiene su información completa y empieza a aplicarla a los casos y fenómenos que se asimilen y que tengan relación con la observación que él hizo. Bueno, esta información la saqué de un video de YouTube que se llama Método Inductivo y lo subió Alex Coaxil. Muchas gracias. Buenas tardes, yo hoy voy a hablar sobre las características del método científico y son 9 características. Bueno, la primera característica es fáctico. Se basa en los hechos y en la realidad. La segunda característica es la verificación empírica y se basa en la experiencia y en la observación. La tercera característica es la objetividad. Es totalmente dependiente de las emociones y los sentimientos. Se basa en la lógica. La cuarta característica es riguroso y ordenado. Tiende a tener un régimen para poder alcanzar sus metas paso a paso. La quinta característica es experimentación controlada. Tiene bajo control todas las variables que puedan afectarlo. Bueno, la sexta característica es razonamiento deductivo e inductivo. El deductivo, primero se debe conocer las premisas para llegar a una conclusión final basada en la deducción e indagación. Y el inductivo, la conclusión se alcanza observando ejemplos y generalizando de ellos a clase completa. La séptima característica es análisis y síntesis.
La descomposición del análisis de algo general o fragmentos más particulares y la de síntesis en su poder de crear una idea nueva. La octava característica es autocorrectivo. Se basa perfeccionando con el avanzar de las investigaciones. Y la última característica, que es la 9, es didáctico. Este se basa para enseñar.